Buenas tardes, amigos. El programa que animan, en el que participan Javier Iván Arenas, joven periodista, intelectual, César Félix Sánchez, profesor universitario, arequipeño, a todas luces. Y bueno, el día de hoy nos toca analizar una noticia histórica. El Perú, virtualmente después de 3 décadas, regresa a la bicameralidad. Es decir, en las elecciones del 2026 habrá un Senado y una Cámara de Diputados, y de una u otra manera retorna una regularidad histórica desde su fundación republicana. El Perú siempre fue un país bicameral. Muchas cosas se van a desencadenar a partir de esta decisión. Muy rápidamente, probablemente haya una mejor relación en este tema del equilibrio de poderes. Como ustedes saben, en un sistema bicameral, el Ejecutivo solo puede disolver la Cámara de Diputados, no el Senado. Cuando hay una acusación de vacancia presidencial, la Cámara de Diputados acusa y el Senado resuelve. Hay una doble instancia. Las cosas se atemperan. El hecho de que el Senado revise las leyes aprobadas por diputados evita que el Tribunal Constitucional se convierta en una especie de Senado de facto, como ha venido sucediendo hasta ahora. En fin, y por otro lado, quizá una de las cosas más importantes, más interesantes, de alguna manera también contribuye a enfrentar la fragmentación política. Por ejemplo, el día de hoy, en el caso de las derechas, gente como Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López Aliaga, pueden discutir la posibilidad de participar en el Senado mientras van peleando por una fórmula unitaria. Y por otro lado, tenemos una interesante noticia. Aparentemente el gobierno ha absorbido la crisis de la renuncia de este escándalo que generó el audio y la renuncia del expresidente del Consejo de Ministros, el señor Atárala, y ha nombrado a Gustavo Adelgancén como presidente del Consejo de Ministros. Estos son los temas que tenemos que analizar. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, César. Gracias por participar en este diálogo. Bueno, Muchas gracias, un placer como siempre. bueno, la bicameralidad, ¿qué significa? La decisión del Congreso, a todas luces histórica. No sé, ¿quién quiere empezar? César. Bueno, Bien, yo creo que políticamente hablando es una señal de la fortaleza del Congreso, ¿no? De su insistencia, a pesar de lo impopular que en un sentido superficial resulta esta medida, el Congreso se ha mantenido en sus 13, lo ha hecho. También es un indicio del desmontaje de las reformas demagógicas de Vizcarra del referéndum del 2018, la pseudo reforma política de Vizcarra, ¿no? Se da una refutación a esa absurda idea de que un Congreso unicameral es más austero y mejor, cuando es todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, como tú has dicho, yo creo que las consecuencias van a ser positivas. Iván. Completamente positivas. Yo creo que el Perú siempre ha sido por historia un país con dos cámaras. Yo creo que, digamos, se va a regularizar y finalmente vamos a tener un Senado. El Tribunal Constitucional, como tú dijiste, de facto estaba cumpliendo esta función, pero yo creo que va a ser importante que finalmente el Senado regrese al país. Yo creo que sí es fundamental. Ahora, una de las cosas que a mí me ha llamado, pero sobremanera la atención, es la oposición de los progresistas, de Carlos Anderson, de la congresista Flor Pablo, a esta medida. O sea, en el caso de las izquierdas comunistas se puede entender. El comunismo siempre ha querido un sistema unicameral. Todas las repúblicas soviéticas o las repúblicas populistas son unicamerales. Es parte de una estrategia de poder descentralizar el poder. Pero en el caso de los progresistas, ¿qué explicación hay? ¿O acaso la bicameralidad también implica el regreso con fuerza de los partidos o la posibilidad de construir más partidos? César. Yo creo que eso tiene que ver con algo que tú dijiste al inicio. A lo largo de estos años, muchas organizaciones han usurpado las funciones del Senado de manera espontánea, sea el TC, sea el Poder Judicial,
sea incluso la opinión pública o incluso algunas ONGs periodísticas, y valga la redundancia, es decir, esta función aristocrática, consultiva, de autoridad moral que tenía el Senado, la han usurpado organizaciones no elegidas por la representación popular de manera directa, y que podrían ser copadas por opinadores progresistas, ¿no? Entonces, yo creo que algo de eso hay, ¿no? Como que ese estilo del Cenex, ¿no? El Senado viene de Cenex, de esta cámara aristocrática que en verdad les correspondía desde lugares verdaderamente inconvenientes, ¿no? Entonces, quizás sientan esos pasos, ¿no? Iván, ¿tú crees algo así? ¿También no percibes que el regreso del Senado es la posibilidad de reconstituir digamos, a ver, te pongo un ejemplo. En el APRA, ¿no es cierto? No hay un diálogo entre las generaciones. Los jóvenes se pelean con los viejos y no debería ser así, ¿no? Porque en un sistema unicameral algo de eso se presenta. ¿No ves ahí también una especie de que los partidos se empoderan, se fortalecen, amplían sus posibilidades? Sí, creo que sí. Yo creo que, fíjate, ¿no es curioso que en los últimos años, en los últimos 25 años que hemos tenido solamente un Congreso unicameral, es decir, a ver, hemos tenido solamente Congreso, ha sucedido lo que ha sucedido, es decir, estamos en una debilidad de los partidos han ido, digamos, reduciendo no solamente su influencia en la sociedad, sino además ya no representan así ciertos sectores que probablemente hayan emergido en los últimos años. Entonces esa dejadez de digamos, de los partidos, tenemos ahora franquicias, en fin, ha sido básicamente también por el sistema que teníamos, que era un sistema unicameral. Yo creo que el Senado va a ayudar a los partidos políticos y fundamentalmente a los partidos políticos de alguna otra manera tradicionales, ¿no? PPC, el APRA, Acción Popular. Yo creo que esos son los partidos que de alguna otra manera, mayor ventaja pueden sacar porque yo creo que esos partidos, el Senado, de alguna otra manera ponen, pues, entre comillas, a las personas con experiencia, a los viejos, por así decirlo, ¿no? Y que en la Cámara de Diputados podrían empezar a construir una especie de diálogo entre gente experimentada y gente joven, ¿no? Digamos, quiero plantearles un tema a- adyacente, no sé cómo llamarlo, cercano a este tema de la bicameralidad. El regreso de los partidos, la necesidad de las partidocracias. En estos 30 años, de alguna manera, de parlamento unicameral, de crisis de los partidos, interesante, ¿no? Parlamento unicameral, crisis de los partidos, coinciden, parece ser también parte del menú, ¿no es cierto? Del menú. En estos 30 años lo que no ha habido es partidocracias, porque ha habido una crítica feroz primero de un lado del fujimorismo y luego del progresismo contra las partidocracias, de los caviares contra las partidocracias. Y finalmente, estos 30 años nos han dejado la enseñanza de que sin partidocracias no hay democracia, porque solo los partidos decidiendo, negociando, pactando, son los que organizan la democracia. Si no, viene cualquier poder de fuera. Una reflexión, César. Bueno, habrá que ver, porque yo creo que que las instituciones no crean partidos, ¿no? Más bien los partidos surgen espontáneamente de la sociedad, y si hay caudillos, si hay visiones del país, saldrán partidos que serán mejor representados en un Senado como el que se va a establecer. Yo también quisiera enfatizar que este Senado también va a tener, supongo que va a ir teniendo la presencia de los senadores eméritos, ¿no? Lo que serán los expresidentes de la República, cosa que también será buena, ¿no? Y bueno, y un poco más hacia el futuro, yo quisiera, desde mi perspectiva, ¿no? Que este Senado se enriquezca con cierta representación corporativa, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Y con ciertos senadores de designación presidencial. Pero bueno, eso será para ulteriores reformas, ¿no? Bueno, eso es más polémico, ¿no? Iván, ¿cuál es tu apreciación? Partidos, Sí, Senado, mira, perdón. sobre las partidocracias, ¿no? Está una Mira, res- yo creo que sí, en efecto. Yo creo que probablemente uno de los grandes ataques contra los partidos haya justamente este subtítulo de partidocracia, ¿no? Estamos en una democracia de las partidocracias. Pero es evidente, es decir, los partidos políticos son lo que Gramsci decía el moderno príncipe, ¿no? Y son los partidos políticos los que de alguna otra manera tienen que profesionalizarse y sobre ellos siempre va a haber una casta, una élite, en el buen sentido de la palabra, es decir, gente que de alguna otra manera
tengan un rol no solamente ideológico, organizativo, sino además o que sean operadores políticos, en fin. Y eso ocurre en toda institución, en toda organización, ¿no? Yo creo que esta condena a lo que se llama la partidocracia, lo que quiere en realidad es que, fíjate, de parte de algunas instituciones y organizaciones no gubernamentales son las que se han atacado directamente, y una parte de la prensa a esto llamado partidocracia, porque no querían que el control, o por lo menos no querían que el poder esté, digamos, en los partidos, sino tener ellos básicamente el poder, ¿no? Como ha sucedido en los últimos años en el Perú. Se han destruido los partidos políticos y han sido las ONGs, han sido algunos medios, algunos analistas quienes han puesto la agenda política y quienes han sido básicamente los partidos políticos de facto, ¿no? De acuerdo. Ahora, quiero plantearles otro tema, porque, digamos, el día de hoy hay buenas noticias en el país, ¿no? Este, de alguna manera, el gobierno de Dina Boluarte parece haber absorbido la crisis que se desató con esta guerra de facciones entre Alberto Tarola, Nicanor Boluarte, este audio, este escándalo y que terminó con la renuncia inevitable de Otárola. Ha nombrado a Gustavo Adriancén como presidente del Consejo de Ministros. Resumiendo las cosas, Gustavo Adriancén es una persona que no puede ser identificado con la izquierda, ni comunista ni progresista. Su posición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el papel del Estado en la defensa del Estado de Derecho contra la violencia y las acusaciones de las ONG de izquierda es meridiana y clara. Una opinión, César. Bueno, yo creo que estamos atestiguando algo de lo que hablé en alguno de mis artículos del Montonero el momento de la rebelión castillista del año pasado. Y la cuestión es la siguiente: este aparato público, esta burocracia, esta tecnocracia en ciertos aspectos que se va formando en el Perú a partir del gobierno de Ollanta Humala, se parte, ¿no? Que antes estuvo asociada a la izquierda progresista, se parte, y una parte defiende el modelo mientras que la otra lo ataca junto con las posiciones progresistas y extremistas, ¿no? Ese cisma se ha producido. Y el señor Adrián Sen, como sabemos, igual que Otárola, ha sido una persona vinculada al gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Entonces, estamos ante una suerte de reedición, ¿no? En lo que respecta a las personas, ¿no? Del gobierno de Ollanta Humala, con evidentemente un parteaguas ideológico que ha sido el gobierno de Castillo que los ha posicionado en la defensa del modelo. Pero a mí me asusta un poco que no haya otras figuras. Me asusta un poco eso, ¿no? De acuerdo, clarísimo. Iván, tu apreciación, ¿compartes esos temores, esas aprehensiones de César? Sí, yo creo que sí, que es evidente. Mira, yo creo que en los últimos años en el país hemos vivido, la verdad, una especie de guerra de religiones, ¿no? Como también lo dijimos antes en una charla anterior, yo creo que esto pasa específicamente a partir del 2000-2001, donde se empieza a incubar, se empieza a organizar esta especie de transición, ¿no? Lo que vivimos ahora básicamente es una transición mal hecha, una transición en la que tú no ves al otro como adversario, sino lo ves como enemigo. Tú lo que quieres es que se reduzca, se minimice, no exista, ¿no? Entonces yo creo que eso, básicamente eso, la actitud, la poca actitud de tolerancia de algunos, la actitud de venganza sobre todo, yo creo que impide que en el Perú haya una especie de acuerdos mínimos sobre algunas cosas elementales. Pero yo creo que este Congreso, este nuevo Congreso que se viene, yo creo que básicamente el Senado, yo creo que va a ser un ente que de alguna otra manera regule o ponga los cimientos de algunos acuerdos, ¿no? De acuerdos nacionales. Hay un acuerdo nacional, pero nadie le hace caso, ¿no? En todo caso, una institución como el Senado podría ayudarnos a mejorar ese tipo de relación, ¿no? De acuerdo. Ahora, César, mira, eh, me parece correcto tener aprehensiones, plantear reparos, ¿no? Finalmente, ahí está la historia de los personajes, ¿no? Ahora, tampoco se le puede pedir al gobierno de Dina Boluarte que convoque, pues, digamos, lo ideal hubiera sido un gabinete de unidad nacional, ¿no? Donde estén todas las fuerzas, incluida la izquierda democrática, el centro, la derecha, ¿no? Pero, por otro lado, ¿no? Mira, durante el gabinete de Otárola hubo dos modelos económicos en el gabinete. El ministro Oscar Vera quería
convertir a Petroperú en una superempresa estratégica y los sucesivos rescates financieros terminaron afectando la estabilidad fiscal. El Perú el año pasado no cumplió la meta fiscal, se disparó a 2,9 y la proyección era 2,4. Mucho tiene que ver esos rescates financieros. Bueno, ahora se ha ido Vera, ¿no es cierto? Se ha ido también el exministro Alex Contreras y se ha puesto gente que está más alineada con la economía promercado, ¿no? Entonces, quizá tú no crees que este cambio de Adriansen de alguna manera ya está dejando atrás esa herencia, ese tic, esa inercia castillista que hemos visto pues en el gobierno de Dina Boluarte y que no ha permitido relanzar el crecimiento, la inversión privada. Un comentario, César. Ojalá que sea la segunda etapa del gobierno de Boluarte, porque la primera etapa del gobierno de Boluarte, representada por el ministro Tarola, ha sido la etapa donde el principal logro del gobierno era su propia supervivencia. Entonces, si ahora en esta segunda etapa puede haber algún espacio para reformas, bienvenido sea, pero qui vivra verra, como dirán los franceses, el que viva lo verá. Lo que yo sí temo es que solo se tenga funcionarios públicos, es decir, solo se tenga burócratas de la anterior administración que sembró los vientos cuyas tempestades cosechamos más adelante, que fue la de Ollanta Humala, que fue una administración que si bien no llegó al extremo de catástrofe de Castillo, ni por asomo, sí fue una administración que hizo crecer al Estado y que agitó al Perú y que lo izquierdizó hasta cierto punto. Iván, el tema de la seguridad ciudadana también, que es otro pasivo del gabinete Otárola, ¿no? Me gustaría que lo incorpores a tu reflexión en base a esta idea de que se está dejando atrás pues a estos estatistas, a este sector estatista, populista. ¿Cuál es tu impresión? Mira, yo creo, honestamente, desde el punto de vista de la política real, Víctor Andrés, César, yo creo que el gobierno tiene básicamente tres puntos. La primera es empezar una especie de transición propiamente dicha, es decir, el gobierno necesita, sobre todo Dina Boluarte, necesita tener una salida, digamos, decorosa, entre comillas, porque acuérdate que a ella la van a judicializar. Mira, la historia de todos los presidentes en el Perú siempre han terminado judicializados. Yo creo que ella va a seguir en el mismo camino, sobre todo por lo que ellos llaman las protestas legítimas a lo que fue las insurrecciones violentas, ¿no? No debería Donde, ser así. No debería ser así. sí, donde desafortunadamente murieron algunos peruanos, ¿no? Luego de eso, ella tiene que estar enfocada principalmente en mover nuevamente la economía, ¿no? Acuérdate que la minería es fundamental en eso. Y la tercera es un tema fundamental, que es el tema de la criminalidad, ¿no? Yo creo que tiene que reenfocarse en esos tres, o sea, es decir, una transición, de verdad, porque es altamente probable que estas ONGs o algunas asociaciones, víctimas, en fin, el día mismo que ella deje el poder, ese mismo día va a empezar una especie de judicialización hacia ella, ¿no? Entonces ella tiene que empezar a construir un poco de poder para anticiparse a lo que puede llegar, ¿no? Ahora, lo que tú dices sería lamentable, ¿no? Porque después de la caída del Fujimorato en el año inicios del 2000, empezó una judicialización que ha durado y dura casi 3 décadas. Y esa judicialización, sobre todo en los temas de derechos humanos, ¿no? Ah, es una de las explicaciones de por qué Castillo llegó al poder, por qué el Perú terminó eligiendo al peor candidato de la historia, al menos preparado, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto hay reformas que hacer. Si el Congreso ha sido capaz de aprobar la bicameralidad, santo Dios, a pesar de tener una alta desaprobación, enorme desaprobación, contra la opinión de la calle. Bueno, así se construyen las democracias. La opinión de la calle estuvo con Hitler, ¿no es cierto? Estuvo con Mussolini. La opinión de la calle no es un argumento en una democracia. El voto es un argumento en una democracia. Bueno, si yo les preguntara, ¿qué reformas se imaginan ustedes en términos institucionales y económicos? Si el Congreso ha podido sacar la bicameralidad, entonces, si puede lo mucho, puede lo menos, pues, ¿no es cierto?
¿Qué reformas se imaginan ustedes, César? Yo creo que la más urgente sería reformar la ley de bases de regionalización de Toledo del año 2002. Abolir los gobiernos regionales tal y como están establecidos, descentralizar a partir de las provincias y crear mancomunidades que, de acuerdo a la tradición de las juntas de desarrollo y rehabilitación o de las ORDES, serían los propiamente gobiernos regionales dedicados a fomentar el desarrollo, que esa era la función original de los gobiernos regionales, no hacer alcaldes grandes, ¿no? Pero no sé si existe, de que existe el valor, existe, porque el Congreso ha demostrado valor moral con esta y otras. Por ejemplo, al elegir al defensor del pueblo, al elegir al TC que eligió, al defender la vida y la familia, pero yo no sé si existe la reflexión, ¿no? Y quizás el Senado contribuya a sea la Cámara reflexiva que pueda permitir hacer una nueva ley que es urgente en provincias, porque esa es la ley que verdaderamente nos va a ayudar, porque los gobiernos regionales son un gran estorbo para el desarrollo. Iván, ¿qué reformas se te ocurren? Falta también el tema de la reforma de la justicia. ¿Cómo se eligen a los magistrados supremos y a los jueces de instancias inferiores? Parece que el Congreso también avanza en un debate de ese tipo, ¿no? Tiene que avanzar porque, mira, porque fíjate, justamente uno de los, la Junta Nacional de Justicia no ha podido, digamos, designar a los fiscales o jueces, en todo caso, no lo ha hecho, es decir, no ha hecho básicamente para lo que está organizado, ¿no? Entonces es una de las grandes debilidades que tiene la Junta Nacional de Justicia que se hizo en los últimos años. Lo otro es básicamente la descentralización, como también lo señalaba César Félix, ¿no? Entonces, yo creo que hay unas cosas importantes sobre el tema de la descentralización. No creo que de alguna otra manera deberíamos quitarle algunas competencias, pero tendríamos que tener, por ejemplo, algunas políticas que sí sean únicas, homogéneas. Por ejemplo, hay 25 políticas de salud, ¿no? Hay 25 políticas o 24 políticas de agricultura. Hay 24 políticas para la formalización de la minería, por ejemplo. Eso es inaceptable en un país unitario, ¿no? Pero además, eso no puede avanzar, es decir, estamos en una situación muy difícil en cuanto a descentralización. Además de eso, Moquegua y Puno están en una pugna por el agua, y Cabelica también, en fin. Yo creo que hay que cambiar la mirada sobre este tema del ordenamiento del territorio nacional. Entonces, me parece importante que nosotros podamos, que básicamente las nuevas reformas se centren sobre eso, ¿no? Y luego la Y, otra y- reforma, que es la reforma contra la tramitomanía, ¿no? Que básicamente en la, algunos sectores, la claro, que sí, que básicamente es una tramitomanía que lo que hace es, pues, que los proyectos mineros en el Perú básicamente tengan un proceso de nacimiento. El proceso de nacimiento puede tardar entre 10 a 15 años fácilmente, ¿no? Eso no se ha visto en claro, ninguna otra parte. bueno, quiero plantearles un comentario final a partir de lo que has dicho, Iván. El Perú necesita un shock antiburocrático. Es impresionante cómo el Estado peruano se ha convertido en uno de los más burocráticos de la región, a pesar de la Constitución del 93, a pesar de los 22 tratados de libre comercio que promueven la desregulación. Se ha convertido en uno de los más burocráticos. Eso es el triunfo del progresismo, te das cuenta, en el Perú. Y por otro lado, yo me imagino pues un shock antiburocrático y una reforma tributaria que simplifique los tributos, que baje tributos, y una reforma laboral donde haya flexibilidad laboral y se formalice el empleo, ¿no? Imagínate que este Congreso avanzara a eso. ¿Sabes qué? Voy a decir algo que va a parecer una herejía, ¿no? Podría ser uno de los mejores congresos de los últimos 30 años a pesar de su desaprobación, ¿no? César. Podría hacerlo, ¿ah? Podría hacerlo, aún ahora podría hacerlo, pero eso tiene que decirlo la historia cuando pasen las pasiones. Cuando pasen las pasiones y se quede como legado del Congreso la legislación, se estudiará y se dirá quién legisló mejor, quién legisló peor, pero si hace eso, bendito sea Dios. Yo no sé si tengan el tiempo para hacerlo. Yo no sé si la fragmentación permita que se haga eso, ¿no? Pero lo cierto es que urgen esas reformas, porque si no atacamos, vamos a retroceder, ¿no? Porque en verdad, los últimos 4 años de la historia del Perú
Han sido años donde hemos estado al borde del abismo y no sabemos qué puede venir el próximo año, ¿no? Entonces te tienen que hacer estas reformas lo más pronto posible. De acuerdo, Víctor Iván. Andrés, Sí, sí, Víctor Andrés, mira, nos hemos dejado de alguna otra manera, digamos, encasillar en un relato, en una narrativa, ¿no? Que viene básicamente de algunas izquierdas o progresismo donde dicen que el Congreso que viene siempre es malo, ¿no? Este Congreso es malo, es absolutamente malo, este Congreso ya está lleno de tal por cual. Yo creo, y eso es que es importante decirlo, yo creo que en este Congreso han existido algunas cosas que si tú le haces caso a estos sectores, son unas cosas trascendentes. Es decir, por ejemplo, el tema de ponerse de acuerdo en la elección del defensor del pueblo. Eso es un acuerdo político, evidentemente. Tiene que haber, donde haya política no hay guerra. Entonces, que el fujimorismo con los sectores de izquierda, por ejemplo, los sectores de Perú Libre se pongan de acuerdo, o con el fujimorismo, con algunos sectores de la izquierda para la renovación del tema del Tribunal Constitucional o a la propia Junta Nacional de Justicia, eso es llegar a acuerdos, es decir, y donde acuerdos de alguna otra manera existe política. Entonces, si nosotros le hacemos caso a los que dicen que este Congreso es todo malo, entonces vamos a ver que evidentemente vamos a seguir su ritmo de que todo es malo. Pero en este Congreso se han hecho algunos acuerdos que son trascendentales para la vida del país. Por ejemplo, lo que estamos conversando ahora, el retorno de la bicameralidad, eso es trascendental, eso no lo ha hecho ningún otro gobierno de ilustres en los últimos años. Eso lo ha hecho este gobierno, un gobierno al que se le puede acusar de todo, pero ¿qué ha hecho estas reformas? Ha sido este Congreso, Iván, no el gobierno. este Congreso, claro, este Congreso, ha sido este Congreso de malo, de tal, no sé, tal por cual, de todos los objetivos que tiene, pero ha sido este Congreso. Si nosotros, mira, no quiero llevarlo, digamos, con eso quiero redondear la idea, ¿no? Pero no quiero compararlo, ¿no? Pero si en algo vale la comparación, acuérdate tú los diferentes acuerdos que tuvo, por ejemplo, el APRA de la Torre con Odría, por ejemplo, ¿no? Que fueron tan criticados por la izquierda, pero fueron acuerdos para no irse a la guerra, para no, o el APRA 1, ¿no? El APRA Prado, por ejemplo, fueron para evitar más confrontaciones, evitar más guerras, fueron para llegar a acuerdos. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista de estas personas, básicamente de la izquierda, entonces te darás cuenta que estos son unos traidores, en fin, ¿no? Pero si lo ves desde el punto de vista de la política, te darás cuenta que llegan a grandes acuerdos para evitar justamente las confrontaciones o las guerras o en todo caso las luchas intestinas que en el Perú, en la Perú republicano hubieron por mucho tiempo, ¿no? De acuerdo. Infinitamente agradecido a ambos por estas reflexiones, ¿no? Bueno, volveremos el próximo miércoles. El día de hoy es un día de buenas noticias. Ayer todo parecía una turbulencia en el país con la renuncia de Otárola, una crisis en el gobierno que podía llevarlo a la implosión, en fin. Pero el día de hoy hay buenas noticias. El Perú tiene una enorme capacidad de resistencia y sigue siendo viable a pesar de toda su crisis. Le agradezco infinitamente a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo a Gracias. todos. Gracias.